Vamos a dar la bienvenida a la licenciada Blanca Ricaurte. Blanca Ricaurte Matamoros. Ella es licenciada en enfermería, especialista en atención primaria de salud, ostenta un diplomado en gerencia de salud y es nacida de Ventanas y está en Ventanas. Bienvenida, licenciada Blanca Ricaurte. Muy buenas noches, doctor. Usted es nacida de Ventanas, ¿verdad? No, yo soy de Quevedo, pero ya con tantos años que vivo en Ventanas me siento ventanusa. Entonces es de la provincia de Los Ríos. No hay duda que la provincia de Los Ríos tiene alto talento, ¿verdad? La escucho. Bueno, muy buenas noches a todos. Estoy muy gustosa de participar en este congreso virtual con el tema sobre los cuidados higiénicos a mi familiar enfermo y mis cuidados. Bueno, una de las partes más importantes durante todo este congreso virtual es una de las esenciales, como es la importancia de la higiene. No podemos dejar atrás la higiene porque es la fase fundamental para tener todos una buena salud. Entonces podemos entender a la higiene como el proceso que hace que una persona cuide su salud, su aspecto, su limpieza, para evitar contrarrestar enfermedades o virus, para limpiar la suciedad, para conducirse de manera sana en la sociedad en que vive. Y la higiene es la base fundamental de todos. Siempre nos han hablado y en todo el tiempo nos han hablado sobre la higiene de manos. Actualmente esta situación que nosotros estamos pasando a nivel mundial, porque este problema que tenemos es a nivel mundial, nos ha dado una gran lección que quizás siempre lo escuchamos, pero nunca lo tomamos en cuenta, sobre la higiene de manos. En lo que respecta a salud, hay 5 momentos de lavado de manos, pero también lo podemos poner dentro de nuestro familiar que esté con COVID. Entonces, toda persona que tenga contacto con un familiar con COVID debe de lavarse las manos antes de estar en contacto con el familiar, antes de realizar una técnica aséptica y después del contacto con fluidos biológicos, después del contacto con el familiar y también después del contorno donde se encuentra el familiar. Se realizará la higiene de manos antes de colocarse el equipo de protección individual y después de su retirada. El haber utilizado guantes no exime de realizar la correcta higiene de manos tras su retirada. Las uñas deben llevarse cortas y cuidadas, evitando el uso de anillos, relojes, tener adornos en nuestras manos. Y el siguiente. Bueno, es muy fundamental y esencial que todas las personas que tienen a un familiar con COVID sepan cómo valorar los signos vitales, porque este es uno de los problemas que está ocasionando quizás la muerte del familiar, porque no detectamos a tiempo cuál es el problema que realmente tiene nuestro familiar. Entre los signos vitales esenciales que todas las personas debemos de saber, conocer, y es de una manera práctica que no necesita tanta estudio, es la toma de la presión arterial, y la respiración, el pulso y la temperatura. La siguiente, por favor. Entonces, miren, nosotros los seres humanos, lamentablemente tenemos una conducta errónea, yo digo, porque a veces nos gastamos innecesariamente nuestro dinero cuando vamos a una fiesta, cuando tenemos que maquillarnos, y deberíamos de tener en nuestros hogares los instrumentos médicos necesarios para hacer una valoración a nuestro familiar. Tener un tensiómetro, tener un pulsímetro. Entonces, esas cosas son esenciales para valorar. Tener un termómetro para ver si mi familiar está o no está con fiebre. La siguiente, por favor. Bueno, es muy recomendable, yo les recomiendo a todos mis amigos, a todos quienes tienen algún familiar
con COVID deben de tener todos los equipos necesarios, los instrumentos exclusivamente para el uso del familiar. Inclusive tiene que tener todas sus cosas que esta persona necesita en el cuarto del familiar. Yo les voy a explicar sobre el tensiómetro. Hay 3 tipos de tensiómetros que generalmente conocemos. El más común y el más utilizado es el analógico. También tenemos el tensiómetro de mercurio y el tensiómetro digital. El digital es muy práctico, que sí lo pueden tener las personas, porque incluso el mismo paciente puede hacer la toma de su presión arterial. La siguiente, por favor. Entonces, yo quiero enseñarles a todos cómo es la toma de la presión arterial. Si me lo permiten. Aquí. Todo procedimiento que nosotros vayamos a hacer, todo procedimiento que hagamos siempre tiene que ver primero el lavado de manos. No olviden eso. Así ustedes se pongan guantes, siempre tienen que lavarse las manos. Para hacer la toma de la presión arterial es algo muy práctico y muy fácil. Nosotros necesitamos tener nuestro tensiómetro, que consiste en un brazalete, y tener nuestro estetoscopio. 2 cosas esenciales y fundamentales, y les puedo asegurar a todos quienes nos conocen que el precio de un tensiómetro no es nada exagerado, que lo podemos adquirir para tener en nuestras viviendas, porque esta enfermedad que hoy en día estamos viviendo nos está dejando una lección grande, que debemos de estar preparados, no solamente en el momento en que llega la guerra, sino constantemente tener estos implementos. Así que para tomar la presión arterial, solamente tomamos, vamos a poner el brazalete, por favor, escuchen bien, donde ustedes lo colocan, cogen el brazo y miden 2 dedos a la altura del pliegue del codo. Y ahí es donde ustedes van a colocar el brazalete, a la altura de ahí. Una vez que usted tiene colocado su brazalete, usted va a poner el estetoscopio. Muy fácil. No necesito ser médico, no necesito ser enfermera para sentir la pulsación de mi familiar. Hago una pequeña presión ahí. A lo que siento el pulso es ahí donde yo voy a poner el estetoscopio, en ese lugar. Me aseguro que esté cerrada la llave. Aquí tenemos una perillita, tiene que estar cerrada esta llave. Y entonces cogemos el manómetro, que es este de aquí, que es un reloj. Nos colocamos el estetoscopio y damos una pequeña inflada. Esta inflada nosotros la podemos realizar hasta en 160. Y de ahí apenas despacio se hace para que baje apenas. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que saber aquí? Es que vamos a escuchar 2 sonidos. Uno al principio y uno al final. Es sumamente fácil. Ustedes van a escuchar 2 sonidos. Uno al principio y uno al final. El sonido del principio es el que me va a decir cuánto tiene de presión alta, y el sonido del final es el que me va a decir cuánto tiene de presión baja. Aquí mi familiar tiene una presión de 120/80, que está dentro de los parámetros normales. Mire, también nosotros todos debemos de saber cuáles son los niveles normales de nuestra presión arterial. ¿Sí? Es fundamental que conozcamos. Entonces, eso fácilmente usted consulta en internet, baja de una plataforma y usted puede tener todos estos valores. Y usted va a tener un tensiómetro en su casa, que le va a permitir ese tensiómetro valorar si su familiar tiene correctamente la presión arterial. Y si ya al hacer usted la toma, usted detecta que su familiar está sobre más de 140, estamos hablando de que ya su familiar está con un problema de presión. Es ahí donde nosotros tenemos que consultar inmediatamente ya con un profesional.
Como tal, también es el caso si es que la presión está demasiado baja. Pero lo que la ciudadanía tiene que saber es que los parámetros de la presión arterial siempre se manejan entre 120 a 160. La siguiente, por favor. Ahora quiero enseñarles algo también muy práctico que todas las personas debemos de tener en nuestras casas. Ya les dije, no necesitamos ser médicos, no necesitamos ser enfermeras, no necesitamos ser alguien de la salud. Algo muy económico que debemos de tener en nuestros hogares es un termómetro. ¿Para qué voy a tener un termómetro? Para medir el calor o el frío del cuerpo de mi familiar, para ver si esa persona está con su equilibrio normal o está teniendo pérdidas o tiene un aumento exagerado. Un termómetro, ustedes lo pueden adquirir, no estoy haciendo propaganda ningún de equipos, pero sí es fundamental que tengamos en nuestros hogares. Tenemos dos tipos de termómetros, tenemos el termómetro digital y tenemos el termómetro de mercurio, muy fácil también. El termómetro de mercurio viene, como ustedes pueden observar, está constituido por una base de vidrio, que abajo tiene un bulbo, que esto de aquí es como una frase, un tipo metálico, donde ustedes no deben de tocar, no lo deben de tocar, porque puede alterar la temperatura. Siempre que ustedes vayan a tomar la temperatura de su familiar, aquí hay una línea que se observa que es como plateadita, y entonces ustedes tienen que observar que esté bajo de los 35. Si está muy arriba, ustedes sacuden lentamente, no lo van a hacer tan rápido, porque esto es de vidrio, se les puede soltar y se les puede quebrar. Entonces, lo van a sacudir y cuando ya esté, ustedes van a ¿qué van a hacer para tomar la temperatura? Van a coger su familiar. Recuerden que si su familiar está enfermo con COVID, usted va a hacer la toma de los signos vitales con sus guantes. Su familiar tiene que estar con su mascarilla y usted ¿qué va a hacer? Va a alzar el vaso porque vamos a hacer la toma axial, va a observar que la axila no esté húmeda y ahí usted va a poner el termómetro. ¿Cuánto tiempo vamos a dejar el termómetro? Vamos a dejarle unos 5 minutos. Y también tenemos que valorar que en la axila, porque para tomar la temperatura hay 3 lugares fundamentales, que es la boca, anal y también axilar. Pero generalmente por medidas higiénicas siempre se hace axilar. Pero al tomar usted la temperatura axial tiene que aumentarle 5 más. ¿Qué quiere decir eso? Que si al tomar la temperatura me sale 36.5, le tengo que aumentar 5 más y yo ya doy mi valor de 37. Entonces, para realizar la toma con el digital es mucho más rápido. Estos se manejan, vienen con pillas y usted lo único que hace aquí es prenderlo y ponerlo también en la axila de su familiar. Entonces, es fundamental, por favor, madrecitas, ciudadanía general, es fundamental que en nuestros hogares tengamos este implemento médico, porque ahí es donde realmente vamos a poder decir claramente a un profesional cuando llamemos, mi hijo tiene fiebre, tiene tanto, pero generalmente las madres comúnmente solo dicen, tiene fiebre, pero vamos a un estudio ya clínico, con bases que sí lo puede hacer cualquier persona, ¿sí? Es muy fundamental. Entonces, cuando ya ustedes hacen la lectura de su termómetro, ya el digital también ya me sonó, dice que la paciente tiene 36.6. Usted ya aumenta el 5, entonces tiene 37.1. Es sumamente rápido, sumamente práctico y lo podemos hacer todos, ¿sí? Igualmente, tengo con él del mercurio que me está dando el mismo valor. Así que yo sugiero que esto sea muy esencial. La siguiente, por favor. Mire, cuando ya ustedes toman la temperatura,
tienen que valorar que si a su familiar le salió entre 36 a 37, su familiar está normal. Pero si ya me da una temperatura de 37,5, 38, ya mi familiar está con fiebre. Y si tiene más de 39 a 40, ya es una fiebre muy alta. Concienticemos que una temperatura muy elevada y a muy largo puede ocasionar una convulsión en nuestro familiar. Puede ocasionar problemas muy graves que generen su vida y compliquen su vida de ahí para adelante. La siguiente, por favor. Otra de las cosas importantes que nosotros debemos de también aprender y que es fácil y sencillo es a tomar el pulso. Porque por medio de la toma del pulso, nosotros vamos a valorar la frecuencia cardíaca de nuestro familiar enfermo. Entonces, para hacer la toma del pulso, solamente usted estira el brazo de su familiar y con el dedo medio y el dedo índice hace vuelta debajo del pulgar, una punción ahí, hace una I, y usted va a sentir claramente cómo la arteria rápidamente ya hace su latido y usted va a tener un reloj, sea de pared o un reloj de mano, en donde usted va a hacer el conteo de cuántos latidos hace. Este conteo se hace aproximadamente por un minuto, pero usted lo calcula aproximadamente en un cuarto de minuto. Y usted lo calcula y lo multiplica por 4 y usted va a tener cuántas pulsaciones va a tener su familiar. ¿Sí? Muy importante. Si es que está disminuido, estamos hablando de una bradicardia. Y si están muy elevados, ya estamos hablando de una taquicardia. La siguiente, por favor. Ahora, algo también fundamental que hoy en día, con el problema que tenemos actualmente del COVID, y hay muchos problemas de insuficiencias respiratorias, ¿cómo vamos a valorar, cómo vamos a saber que nuestro familiar que tenemos en casa está saturando correctamente, está con su oxígeno correcto y bien? Lo vamos a hacer con este aparatito tan chiquitito, tan simple, que se llama pulsímetro. Es práctico, no necesita de mucho, solo se aplica en el dedo de nuestro familiar y se prende. ¿Ya? Esto es completamente fácil y lo podemos hacer y nos va a dar un valor. Si nos sale entre 95 a 99, estamos hablando que tenemos a nuestro familiar con una saturación normal. Si ya nos da un valor de menos de 95, entonces estamos entre 91 a 94, estamos en una hipoxia leve. Si nuestro familiar, en cambio, ya representa de 86 a 90, estamos con una hipoxia moderada. Y si es menos de 86, estamos con una hipoxia severa. La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué es la oxigenoterapia? La oxigenoterapia ya es el tratamiento de la prescripción médica en que se administra ya oxígeno en concentraciones elevadas con la finalidad de prevenir o tratar la deficiencia de oxígeno en la sangre, las células y los tejidos del organismo, aunque su principal indicación es para insuficiencia respiratoria crónica. Y es ahí donde nosotros tenemos que actuar. Ya cuando ya tenemos este problema, ya nosotros tenemos que acudir con nuestro familiar, llamar para que nuestro familiar sea atendido en una unidad de salud. La siguiente, por favor. Bueno, ¿cómo vamos a evitar entonces el contagio de COVID? Entonces, muy importante y esencial que la persona
que entra en la habitación del familiar infectado debe de ponerse todas sus prendas necesarias, como son mascarillas, usar guantes desechables, usar gafas, usar batas y también usar estas prendas que sí las podemos obtener y tener para, porque ¿qué vamos a proteger? Vamos a protegernos nosotros que cuidamos al familiar y también a nuestro familiar, porque lamentablemente hoy en día se está viviendo un problema grave, que es el de la conducta humana. La gente ya escucha que tiene un familiar enfermo de COVID y lo abandonan, lo dejan solo, situación que no debe de ser permitida, porque lo que nuestro familiar está viviendo nos puede también ocasionar a nosotros. Entonces, aquí es fundamental que nosotros utilicemos nuestras prendas. Si yo voy a hacer la toma de los signos vitales a mi familiar tiene que estar con la mascarilla. Y yo también me voy a poner la mascarilla. También me voy a poner los guantes, me voy a poner mi gafa, todo lo voy a utilizar. ¿Para qué lo voy a utilizar? Para poder acercarme a mi familiar, para poder tomarle los signos vitales, quizás para poder llevarle la comida. También hay unos zapatos que son muy prácticos que deberíamos de tener, que son de caucho. Entonces estos zapatones nos va a permitir de entrar a la habitación. Todo lo que usted tenga para atender a su familiar tiene que tenerlo solo para ese uso, ¿sí? También es fundamental no acceder a la habitación del familiar con el cabello suelto, no, usted tiene que ir bien recogido y con su respectivo gorro, ¿sí? Entonces, ¿por qué se va a cuidar usted? Porque si se enferma usted, ¿quién va a cuidar a su familiar? Porque si usted se enferma, ya no va a haber un enfermo, van a haber dos enfermos. Pero no es de dejar, como estamos haciendo actualmente y como se está viendo, que medio ya se sabe que alguien está infectado en el mismo sector, en el mismo barrio, discriminan a ese paciente, discriminan, la familia no sabe qué hacer, se siente cohibida y a veces por el miedo de la sociedad, la familia no informa a los medios adecuados, no busca la ayuda adecuada del familiar y ahí es cuando suceden los desenlaces fatales, que son las muertes, lo que está pasando actualmente. La siguiente, por favor. Entonces, ¿por dónde empezar? Ahí yo les dejo la gráfica que sí se puede atender al familiar. Usted utilice sus prendas adecuadas, entonces asegure de entender las instrucciones sanitarias en cuanto a la medicación y los cuidados de nuestro familiar. Procurar que sea solo una persona en la familia que esté atendiendo. Tenemos que buscar a la persona más fuerte, a la persona que esté con su conducta, con su estado anímico mucho más fuerte, porque siempre en nuestras familias tenemos a alguien más débil y a alguien más fuerte. Y como lo decía anteriormente la psicóloga, sería bueno que se una toda la familia y no dejar solo la carga a una persona. Me ocupo esta semana de mi familiar, la próxima semana viene mi otra hermana y así ayudarnos todos para de esa manera poder brindar una correcta atención a nuestro familiar y también nosotros también. Seguimos con la siguiente, por favor. Entonces, puede comunicarse con la persona afectada desde el teléfono. Es muy importante que la familia, si tiene hijos, si tiene sobrinos, y hagan una videollamada, porque la persona, lo que más afecta en la persona enferma de COVID es el rechazo social y mucho más el rechazo familiar. Eso no puede continuar en nuestro país, no puede continuar en el mundo. Tenemos que, si nos unimos, vamos a salvar muchas vidas. Hay que evitar corrientes y tener la puerta siempre cerrada. Pero no es que vamos al familiar que lo tenemos enfermo, lo vamos a meter en una habitación oscura y lo vamos a dejar ahí. No. Debemos de proporcionarle a nuestro familiar la habitación que esté más expuesta al sol, que le dé el sol, que mi familiar pueda ver la luz del día. Toda persona que está enferma debe de estar alejada de las personas sanas.
y de ser posible debe de tener en su habitación su propio baño y para que ella se pueda movilizar dentro de su habitación. Debe de disponer de cubos de basura con bolsas de cierre para alojar ahí todos los desechos que esta persona tenga. La siguiente, por favor. En el caso de que el paciente deba circular por la casa, lo debe hacer con mascarilla y tras haberse lavado las manos. Además, debe prestarse atención a todos los objetos que él toque para nosotros empezar a hacer la limpieza. Cualquier cosa que use la persona enferma no debe de ser usada por las personas sanas de la casa. Como un ejemplo, platos, cubiertos, toallas, ropas de cama, y tiene que tener todas sus cosas independientes. Puede tener los objetos que haya usado una persona enferma después de ser lavado cuidadosamente. Asimismo, se recomienda limpiar su casa regularmente, aun si la persona tiene su propio espacio. Esta enfermedad nos está dejando a todos una gran lección, que la higiene es fundamental en todos los ámbitos, en todos, no solamente en nuestros hogares, en nuestras habitaciones, sino también en nuestros lugares de trabajo, también en la calle. Algo que quizás nunca lo hacíamos, hoy se está viendo en todo el mundo. La limpieza de las calles, la limpieza de los hogares, de los supermercados, de las tiendas. Esta conducta que estamos teniendo ahora no se debe de tener solo ante una presencia de COVID. Debemos de nosotros siempre llevar esa conducta. El ser humano no debe de perder esa conducta. La siguiente, por favor. La OMS aconseja limpiar las áreas frecuentemente tocadas con agua y jabón y después con un desinfectante doméstico que contenga un 0.5 de hipoclorito de sodio. Ya les dije antes, los platos de la persona contagiada se deben de lavar con agua caliente y con jabón. Y él debe de tener su vajilla solo personal a esa persona. También la ropa usada por el paciente debe limpiarse por separado del resto de las otras personas, ¿sí? Entonces debemos de siempre limpiar las superficies, deberá usarse guantes desechables. Tenemos estos guantes, y según escucho por ahí, tienen un valor de 15 centavos. Si usted compra una caja de 100, usted va a tener para cuidar a su familiar, para poder darle todo lo que él necesita. También la OMS indica que si se necesita reusar los guantes, se deben de lavar con agua y jabón, luego con un desinfectante doméstico y que contenga como mínimo 0.5 de hipoclorito de sodio. La siguiente, por favor. Entonces, todas las superficies blandas como alfombras, tapetes, deben de ser limpiados con limpiones comúnmente. Si la persona enferma tiene su propio cuarto, entonces hay que ayudar a esta persona que ella misma pueda limpiar su cuarto. Y si lo vamos a hacer nosotros, lo tenemos que hacer con todas las prendas. No es dejar a nuestros familiares abandonados. Con esto, la siguiente, por favor. Termino mi intervención dejándoles un mensaje clave que hoy en día estamos aprendiendo, que la higiene es la clave para una buena salud. Yo te protejo, yo me lavo mis manos. Muchas gracias. Muchas gracias, Blanquita. Yo también me lavo mis manos. Brillante la exposición, muy práctica, ha hecho la práctica ahí gracias a la modelo que estaba acompañándonos. Le mandamos saludos a Jesús Caballero, a Glenis, la doctora Glenis Heredia Pérez. Buenas noches, me parece muy importante, dice, resaltar la utilidad de tener un termómetro en casa y además en los que conviven con menores de edad. Sus palabras finales, licenciada Blanca Ricaurte. Bueno, mis palabras finales, que este congreso virtual no solo se lo vean hoy, que quede en nuestras mentes y que haya quedado una lección en que no debemos de abandonar a nuestros familiares, porque las muertes que actualmente se han dado no solamente son de COVID, las mayorías son de depresión. Muchas gracias.
Gracias, licenciada Blanca Ricaurte, gracias por haber compartido su conocimiento.